¿Me confirman si están viendo? Sí, doctor. Bien, entonces, lo que vamos a revisar ahora es el electrocardiograma. Considerando que el electrocardiograma no es sino el registro de la actividad eléctrica del corazón a lo largo o en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, esa actividad eléctrica que mencionamos anteriormente y que hace que el corazón funcione como una bomba, entonces esa actividad eléctrica del nodo sinusal y la propagación que tiene esta en el corazón, ¿no? En fibras internodales, auriculoventriculares de His, fibras de Purkinje y músculos ventriculares registrados de manera externa, ¿no? Este registro eléctrico es un gol estándar, o sea, es una prueba de diagnóstico gol estándar para las arritmias cardíacas. Por otro lado, también el electrocardiograma ayuda a detectar los disturbios electrolíticos en el organismo, como hiper o hipocalemia, por ejemplo, ¿no? Permite también la detección de anormalidades en la conducción en el sistema de conducción en el corazón, ¿no? Y también es una herramienta de screen para el diagnóstico de isquemia miocárdica, por ejemplo, durante las pruebas de estrés físico, o pruebas de estrés físico, ¿no? Y también es una ayuda para algún tipo de enfermedades que no son cardíacas, como embolismo pulmonar o en el caso de hipotermia, ¿no? Entonces, este registro eléctrico del corazón, entonces, tiene varias aplicaciones, pero lo que nos interesa en el momento ahora es que este electrocardiograma nos muestra la actividad cardíaca. Debemos recordar de que es registro de la actividad cardíaca, no de la actividad mecánica. Entendemos de que después de la actividad eléctrica viene la actividad mecánica. En términos de tiempo y percepción nuestra casi son inmediatas o simultáneas, ¿no? Para lo que nosotros podamos percibir. Pero sin embargo, la actividad eléctrica es antes que la actividad mecánica, ¿no? Ahora bien, este registro de la actividad eléctrica del corazón se hace en un papel que está diseñado para este propósito, ¿no? Ustedes supongo que de hecho han visto en qué tipo de papeles que se hace este registro, ¿no? Este papel está diseñado y tiene algunas particularidades. Si consideramos el eje horizontal tiene que ver con tiempo. Ahora bien, el tiempo, como está dividido en cuadraditos, el cuadrado pequeñito, el más pequeño, que es de 1 milímetro, es equivalente a 4 centésimas de segundo. Perdón. Entonces, cada uno de estos, este chiquito, es 0.04 de segundo. Y un cuadrado grande, que vendría a ser este más grande, que siempre está remarcado también para su distinción, contiene 5 cuadraditos pequeños. Estamos en el eje horizontal. Entonces, si multiplicamos 0.04 por 5, nos señala que este cuadrado grande tiene o señala un tiempo de duración de 0.2 o 20 centésimas de segundo. Entonces, estos son tiempos que es necesario que nosotros recordemos, ¿no? El eje vertical más bien mide voltaje. Es el voltaje, ¿no? Ahora bien, también está dividido en cuadrados pequeños y cuadrados grandes. El cuadrado pequeñito, de 1 milímetro también, señala 1/10 de milivoltio. Entonces, este es 1/10 de milivoltio. Y por lo tanto, un cuadrado grande que tiene 5 de estos cuadraditos equivale a 5 décimas de milivoltio. Como digo, esto hay que grabarlo así.
bien claramente para poder hacer el análisis de un electrocardiograma. Y ahora, por otro lado, ¿cómo es que se registra? Si uno quiere registrar una actividad eléctrica, utiliza dos polos conocidos o electrodos de reconocimiento, ¿no? El positivo y el negativo. La actividad eléctrica del corazón, ¿no?, se transfiere digamos, al cuerpo, ¿no?, y se puede registrar desde la piel, ciertamente. Ahora, para registrar eso, entonces necesitamos estos electrodos, pero uno es positivo y otro negativo. Ahora bien, considerando entonces estos dos electrodos para el registro, como decimos, uno es negativo y el otro es positivo, se va a registrar la actividad eléctrica dependiendo de cómo se dirige la carga eléctrica al polo positivo. Vale decir, si la actividad eléctrica, en este caso acá hay digamos, una despolarización, ¿no? Y hay una despolarización. Y esa corriente tiene este sentido, en este sentido, y acá ponemos el polo registrador y se le está aproximando la actividad eléctrica, eso va a dar lugar a un registro positivo. Entonces, si la actividad eléctrica, la despolarización en este caso, se aproxima al polo positivo, entonces lo que se va a registrar en el papel es una onda positiva. Ahora, pero si la onda se aleja del polo positivo, en este sentido, se eleva, lo que se tiene es un registro negativo. Entonces, toda aquella carga o actividad eléctrica, una despolarización que se aproxima al polo positivo, el registro es positivo. Y si se le aleja, se eleva, es negativo. Ahora bien, pero también puede suceder que esté justo en medio, ¿no?, esa actividad eléctrica en medio de los dos polos, o los registradores. Entonces, ¿qué vamos a tener? O bien una actividad isoeléctrica o una actividad bifásica en la cual, claro, si consideramos aquí que está el polo registrador, el positivo, ¿no es cierto? Entonces, estamos aquí. ¿Qué sucede? Que primero se ve, aquí estamos, ya no acá, aquí estamos. Primero se ve que se le acerca, claro, porque está aquí el electrodo. Entonces, desde este punto se le está acercando. Pero después viene un momento en que se le va a alejar. ¿Qué tenemos? Un primer momento que se acerca, registro positivo, y un segundo momento que se aleja, registro negativo, bifásico, ¿no? Esas son las dos posibilidades en que van a registrarse. Mientras más exactamente esté en el centro, ¿no?, del polo positivo y polo negativo, esto va a tender a ser isoeléctrico. Y aún siendo el registro bifásico, es de un voltaje muy bajo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de manera específica las derivaciones. Entonces, en cuanto al origen del registro del electrocardiograma, ¿no?, eso depende cuando un vector de despolarización, hay un vector de despolarización cardíaca, y ese vector es el desplazamiento de esa carga eléctrica que se está dando. Cuando se aproxima al polo explorador, que es básicamente el polo positivo, esto va a producir una deflexión positiva. Cuando se aleja del electrodo explorador, esto va a producir una reflexión negativa. Si es perpendicular al electrodo explorador, entonces esto va a producirse una línea plana o isoeléctrica o una deflexión primero positiva y luego negativa. Esto a tomar en cuenta, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, veamos ahora la actividad eléctrica del corazón.
nosotros hemos señalado que la actividad eléctrica del corazón se inicia en el nodo, ¿qué se llama? Sino auricular o nodo auricular, o nodo sinusal, perdón, nodo sinusal. Y de allí va a través de las fibras internodales al nodo auriculoventricular. Luego va por el haz de His y luego baja por las fibras de Purkinje hacia el ápex del corazón, y luego el ápex después se difunde a través de todo el ventrículo, sobre todo, ¿no? Ahora bien, claro, entonces, si uno recuerda anatómicamente la posición del corazón y la ubicación de estos elementos que estamos mencionando, entonces ese eje eléctrico del corazón va de sentido de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Tenemos que ubicarnos en las 3 dimensiones del espacio, ¿no? Entonces es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Claro que en cada momento entre la aurícula del nodo sinusal al nodo auriculoventricular tiene una, digamos, una dirección que va variando ligeramente determinando dónde está ubicada cada una de las estructuras. Pero que si consideramos digamos, este viaje de la carga eléctrica al corazón, lo podemos tomar como un solo vector. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Muy bien. Entonces, este sería el eje eléctrico del corazón. Si nos ponemos en esa posición y lo que hacemos es un registro con el electrodo registrador, ¿no? Lo que va a suceder entonces es que este eje eléctrico se le va a dirigir a él directamente. Y lo que vamos a tener entonces es un registro positivo. Ahora, puede que se le aproxime, sí, pero no tan directamente como en el primer caso. Entonces, desviado, digamos, en este caso, un poco hacia el lado izquierdo. Entonces, como no se le aproxima tan directamente, sí va a haber un registro positivo, porque se le aproxima, pero el voltaje es menor. En este tercer caso, prácticamente el electrodo registrador o explorador está ubicado de manera casi perpendicular al eje del corazón, al eje eléctrico del corazón. Entonces lo que vamos a tener es un registro bifásico o isoeléctrico. En este caso, en el cuarto, más bien se le aleja. Entonces el registro es negativo. Y en este último caso, el quinto, se le aleja, pero se le aleja, digamos, de una manera franca. Acá se les acerca de manera directa, acá se le aleja así, se aleja de él de manera directa. No está bien dicho, ¿no? Pero se le aleja. Pero está detrás prácticamente del eje. Por lo tanto, sí es un registro negativo, pero con un voltaje mucho mayor. Estos son entonces registros negativos. Muy bien, entonces, lo otro que debemos tener en cuenta entonces es la ubicación del corazón. Y en esa ubicación del corazón, el desplazamiento de la actividad eléctrica que va a dar finalmente un vector eléctrico, que es lo que se registra en el electrocardiograma. Bien, para poder hacer el registro, como mencionamos, se necesita de 2 electrodos. Uno con carga positiva y otro con carga negativa. Uno es el polo registrador y el otro es el polo indiferente, también, que se le suele llamar, que viene a ser el polo negativo, ¿no? Ahora bien, para el registro del electrocardiograma en el ser humano, se utilizan esos 2 electrodos. Ahora bien, inicialmente,
fue este señor, Einthoven, el que, aplicando los principios que hemos mencionado y la física de la electricidad, es el que diseñó el primer registro de la actividad eléctrica del corazón. Y él utilizó 3 formas de realizar este registro, que ahora lo llamamos derivaciones. Y se las considera como derivaciones estándar bipolares. Para este registro se coloca en el brazo derecho el electrodo negativo y el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Entonces acá, negativo en derecho, positivo en izquierdo, en el brazo izquierdo. Acá está el electrodo registrador, ¿no? Ahora bien, esa es la primera derivación. La segunda derivación, también en el brazo derecho, el polo negativo, y el polo positivo, o el registrador, en la pierna izquierda. Segunda derivación. Y la tercera derivación, el polo negativo o electrodo negativo en el brazo izquierdo y el registrador en la pierna izquierda, ¿no? Tenemos entonces la tercera derivación. Primera derivación de derecho a izquierdo, segunda derivación de derecho a miembro inferior izquierdo y la tercera derivación del brazo izquierdo a pierna izquierda o miembro inferior izquierdo, ¿no? Entonces, esas son las 3 derivaciones. Y en medio de esas 3 derivaciones está el eje eléctrico del corazón. Entonces, estas 3 derivaciones ven al eje eléctrico del corazón. Es como que estuviéramos ubicados, parados acá, en la primera derivación, y desde allí estamos viendo el eje eléctrico del corazón. Ahora bien, si vemos de esa manera, este es el eje eléctrico del corazón, proyectamos sobre la derivación y vemos que esta actividad eléctrica está dirigida hacia el polo positivo. Por lo tanto, el registro es positivo. La segunda derivación, acá está el polo positivo, también se está dirigiendo hacia el polo positivo. Por lo tanto, el registro también es positivo. En la tercera derivación también es lo mismo, ¿no? Se proyecta sobre la derivación y se ve que el eje eléctrico del corazón se dirige al polo positivo. Por lo tanto, el registro también es positivo. Estamos hablando de un eje eléctrico de un corazón normal, ¿no? Ahora bien, entonces, de esa manera fueron las 3 primeras formas en que se hace el registro del electrocardiograma. Y como se es explícito en cuanto a la ubicación de los electrodos, tanto positivo como negativo, entonces se dice derivaciones estándar bipolares. Bueno, esta es la ubicación de los electrodos, ¿no? Cada uno tiene su color en cuanto a los electrodos para poderlos ubicar. Eso en la práctica es donde más se ve, pero no somos aquí. Entonces, estas son las derivaciones estándar bipolares, ¿no? Que hemos mencionado. La primera derivación, la segunda derivación, la tercera derivación. Y la ubicación de los electrodos. Y en medio está el corazón. Listo. Cuando se registra la actividad eléctrica del corazón, si bien es cierto, lo estamos tomando acá como un solo eje, y estamos hablando de una manera bastante sencilla cuando decimos es un eje que se aproxima al polo registrado en su onda positiva y si se le aleja negativo, etc. Pero resulta que esta actividad del corazón es más compleja, en el sentido que hay eventos que se van sucediendo en el ciclo cardíaco, y cada ciclo cardíaco tiene sus propios eventos eléctricos que sí son registrados por el electrocardiograma. Si solamente recordamos que hay, digamos, hay sístole, diástole,
y hay sístole auricular, sístole ventricular, entonces esas actividades son registradas. Y no solo eso, también se registra la repolarización, finalmente. Claro, la repolarización es otra actividad eléctrica y que puede ser registrada, sí, y de hecho es registrada. Entonces, esto va a hacer que la actividad eléctrica del corazón se registre y tenga algunos componentes que es necesario mencionar. Si solamente vemos el registro eléctrico, ¿no? Está compuesto por una primera onda P, seguido de un espacio, luego todo lo que se llama el complejo QRS, ¿no? Luego un espacio y una onda T. Este es, digamos, el perfil de trazo de un electrocardiograma, con la forma en que, o perfil que estamos mencionando. Pero este registro es ideal. Las derivaciones, como mencionamos, miran esta actividad eléctrica desde diferente punto de ubicación y por lo tanto no lo registran tal cual como estamos viéndolo en este momento. Pero sí tienen los mismos componentes. Los tienen. Lo que también va a variar es el voltaje. Eso también va a variar. Y todo eso está estandarizado. Veamos. Como mencionamos, el registro eléctrico del corazón, el EKG, es la actividad eléctrica y está compuesto primero por una onda P que corresponde a la despolarización de las aurículas. Le sigue un segmento desde la onda P hasta el complejo QRS, conocido como segmento P, R, que es el tiempo en el cual se desplaza la actividad eléctrica hasta llegar a los ventrículos. Y una vez que llega a los ventrículos, el ventrículo se despolariza y da lugar a lo que se llama el complejo QRS, que es la actividad o la despolarización de los ventrículos. Le sigue un segmento ST, ¿no? Y luego viene una onda T. La onda T registra la repolarización de los ventrículos. En caso de las aurículas, la repolarización auricular se ve, digamos, cubierta por el complejo QRS. Por eso no describimos acá una repolarización auricular. El complejo QRS su actividad eléctrica es mayor debido a que los ventrículos también son mayores. Las aurículas tienen un tamaño, entonces por lo tanto también tienen, en referencia al tamaño, tienen un voltaje. Y este es el voltaje de la onda P. Pero el ventrículo tiene una masa mucho mayor y por lo tanto su carga eléctrica es mucho mayor. Por eso que el complejo QRS en cuanto a voltaje también es mucho mayor. Y los ventrículos también, como hacen su repolarización mayor, de ahí que la onda T también sea mayor que la onda P, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta entonces en el electrocardiograma, en este perfil, ¿no? Y acá está lo que estábamos mencionando con algunos detalles. Claro, lo primero que uno nota en un electrocardiograma son las ondas. La onda P, el complejo QRS y la onda T. Eso es lo primero que uno nota, ¿no? Entonces, primero están las ondas, pero también luego están los intervalos. Claro, los intervalos han sido definidos de manera, digamos, consensuada, y un intervalo incluye una onda y un segmento. En este caso, el intervalo PR es el tiempo en el cual se registra la onda P, despolarización auricular, y el segmento P y el segmento PR, ¿no? Que es el tiempo que transcurre hasta que el ventrículo
se despolariza. El intervalo PR incluye la onda T y el segmento PR, nada más. Ese es un intervalo, el intervalo PR. Luego tenemos el intervalo QRS. El intervalo QRS incluye todo el complejo QRS. Aquí están las ondas, ¿no? Luego tenemos el intervalo ST. El intervalo ST incluye, finalizado el complejo QRS, vale decir el segmento ST, más la onda T. Ese es el intervalo ST. Y también se tiene el intervalo QT. El intervalo QT incluye el complejo QRS, el segmento ST, hasta la finalización de la onda T. Hasta ahí incluye. Ese es el intervalo QT. El intervalo ST incluye el segmento ST y la onda T. Esto hay que memorizarlo, definitivamente, ¿no? Sí, se tiene que memorizar, no queda otra posibilidad. Bueno, esto es lo mismo, solo que aquí nos señalan los tiempos. También los tiempos de cada uno de duración de las ondas, de los segmentos y de los intervalos, también tienen que ser valorados y aprendidos. No nos queda otra. Y eso tiene que ser memorizado prácticamente. Bien. Con estos elementos uno va describiendo los eventos que se van sucediendo a nivel del corazón. Como mencionamos, la actividad eléctrica la actividad eléctrica del EKG registra la actividad eléctrica es previa a la actividad mecánica. Entonces, si tenemos una onda P, lo lógico entonces es que hay una contracción auricular que le está siguiendo. Si hay un complejo QRS, hay una contracción ventricular, ¿no? Una sístole ventricular. Entonces, todo eso se va a ir deduciendo de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, si tomamos en cuenta ello y vemos la onda P, por ejemplo, como dijimos, es la despolarización de ambas aurículas, tanto de la derecha como de la izquierda. Y eso hay que ser precisos también. No, en la onda P registra la despolarización de las aurículas. Ahora bien, la relación que hay entre la onda P y el complejo QRS, o sea, aquí y esto puede ayudar a distinguir varias arritmias cardíacas. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esta relación entre ellos y sobre todo este segmento nos puede dar lugar a señalar o nos describe arritmias cardíacas, alteraciones en esta relación. La forma y la duración de la onda P también puede indicar, por ejemplo, alteraciones a nivel de las aurículas, como por ejemplo una hipertrofia. Esta onda tiene dos componentes, el lado derecho y el lado izquierdo. La primera le corresponde al lado derecho y la segunda al lado izquierdo. Cuando es normal, la onda tiene esta forma, pero si en alguno de los aurículas hay alteración, esta onda no tiene esta forma. Y ahí sí se ve los dos componentes. Por ejemplo, puede ser un componente normal y el otro está más grande. A eso nos puede estar señalando que o la aurícula derecha o la aurícula izquierda, dependiendo de la ubicación, una de ellas está hipertrofiada. Por si la onda P es grande, entonces hay una hipertrofia auricular de ambos lados. Pero esos son detalles que después vamos a, en alguna medida en la práctica vamos a ver, ¿no? Luego está el intervalo PR. Y el intervalo PR, dijimos, incluye la onda P y el segmento PR.
¿no? Hasta aquí, ¿no? Entonces, la duración normal de este intervalo es de 0.12 a 2 décimas de segundo, ¿no? Y eso implica 3 a 4 cajitas chiquitas horizontales. Y representa el tiempo de conducción de la aurícula al ventrículo. Es el tiempo que se demora, ¿no? Ahora bien, y básicamente esto a través del haz de His. Ahora, una prolongación del intervalo PR indica que sí está yendo lentamente de la aurícula al ventrículo en la actividad eléctrica. Y si hay una prolongación de este intervalo PR, nos indica un bloqueo cardíaco de primer grado. Luego viene el complejo QRS, que no es sino la despolarización ventricular. Obviamente es mucho más grande en voltaje que la onda P, ¿no? Y esto básicamente, ¿por qué? Porque tiene mayor masa muscular. Entonces, lo que señala el voltaje es también tamaño. Las aurículas son más pequeñas, los ventrículos son más grandes. Entonces, el voltaje en los ventrículos es mayor. La duración es de 0.08 a 0.12 de segundos, ¿no? Ahora, la duración del complejo QRS, la amplitud, ¿no? Y su morfología son utilizados para el diagnóstico cardíaco de arritmias cardíacas, hipertrofia ventricular, infarto de miocardio y también algunas alteraciones electrolíticas. Eso es de manera específica, ¿no? Ahora, hay que considerar que la onda Q, que vendría a ser esta, en la mayoría de registros, o mejor dicho, en la mayoría de derivaciones, no se registra, o es pequeñísima. Pero si en el caso, por ejemplo, la onda Q, hay dos derivaciones donde sí las registra bien y son grandes, excepto esas dos derivaciones. En el resto de derivaciones es pequeña, después lo vamos a mencionar de manera específica. Pero si esta onda Q es más grande que 1/3 de la onda R, de esta onda, ¿no? O tiene una duración de más de 0.04 de segundos, eso es anormal y puede representar un infarto de miocardio. Entonces, hay que tener cuidado con la onda Q. Como digo, en la mayoría de derivaciones no se registra o se registra muy pequeñita y no debe ser en ningún caso 1/3 o más de la onda R. Luego está el segmento ST, ¿no? Que vendría a ser este segmento entre el complejo QRS y la onda T. No incluye ninguna de las dos ondas. Claro, conecta el complejo QRS con la onda T y su duración es de 0.08 a 0.12 de segundos. La onda T, que representa la repolarización o recuperación, si ustedes quieren, de los ventrículos, ¿no? Ahora, el intervalo del complejo QRS al apex de la onda T está referido como el periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Desde aquí hasta acá, el corazón no es estimulado para que se vuelva a contraer. Acordémonos que cuando describimos el perfil de despolarización, de potencial de acción de el músculo ventricular, ¿no? La amplitud que tiene ese potencial de acción tiene su meseta, la fase 2 que amplía. Entonces eso no permite que el corazón pueda ser, digamos, nuevamente estimulado hacia una contracción, a menos que ya se encuentre en parte ya en una relajación. Ese tiempo de duración
de refractariedad lo da justamente este tiempo, ¿no? Entre el complejo QRS y el lápiz de la onda T. Ese es el periodo refractario del corazón, ¿no? Listo. Este diagrama ya lo conocemos y acá lo que tenemos es el electrocardiograma, ¿no? Y la correspondencia con respecto a los eventos tanto del ciclo cardíaco con respecto a la presión y al volumen. Y también a los ruidos cardíacos. Primer ruido, segundo ruido, ¿no? Que básicamente. Bueno, también acá nos señalan el tercero, el cuarto estaría acá, ¿no? Pero ya conocemos los detalles de esos ruidos. ¿Qué es lo que falta acá? Acá falta una cosa. Falta que se grafique acá el potencial de acción de los ventrículos. Aquí se puede graficar. Y esa es la tarea que tienen ahora. En este diagrama, en este esquema, al igual de como que se escribe o se grafica, por ejemplo, las presiones del ventrículo izquierdo, por ejemplo, y sus volúmenes, acá está la actividad eléctrica del corazón, sobre esto ubiquen el potencial de acción del músculo ventricular. Entonces hay que ubicarlo acá. Esa tareita, por favor, la van haciendo. Listo. Ya la tenemos. Y es la hora. Terminaremos con estas otras derivaciones. Aparte de las derivaciones bipolares estándar, que Einthoven fue las que definió, se realizan otro tipo de registros, pero conocidos como derivaciones unipolares. ¿Y por qué unipolares? Porque se toma solo en cuenta al polo registrador, al polo positivo, nada más. Pero no es que no exista el polo negativo, sí existe, porque si no, no sería posible hacer el registro. Solo que en medicina a veces utilizamos ciertos términos que, por ejemplo, para los electricistas o físicos, esto no existe, dirían, ¿no? Pero sí. ¿Por qué? Porque las derivaciones unipolares, como menciono, solo reconocen la ubicación del polo positivo y el polo negativo como que lo ignoran, pero sí existe. Y ese polo negativo está al otro lado, solo que no se menciona. Y entonces, como solo se está mencionando al polo positivo, se llama derivaciones unipolares. Y sí, son básicamente derivaciones unipolares donde el polo registrador está en los miembros. En el miembro derecho, en el miembro izquierdo y en el miembro inferior izquierdo. Ahora bien, estos registros tienen un menor voltaje. Entonces, para que sean registrados de manera adecuada, se amplifican. Por eso es derivaciones unipolares de los miembros aumentadas. Eso es solamente para efectos del registro, no para que se pueda ver. Si no, no se podría ver o comparar, ¿no? El diseño del aparato que hace el registro del electrocardiograma y actividad eléctrica ya está diseñado y es estándar en todos estos electrocardiógrafos, ¿no? Entonces no hay detalle, o mejor dicho, prácticamente se ignora, ¿no? Pero está. En este caso, son 3 derivaciones unipolares de los miembros aumentados. Uno, que está ubicado en el miembro superior derecho, conocido como ABR, ¿no? A de ampliado. El otro es ABL, que es en el miembro superior izquierdo, y ABF en el miembro inferior izquierdo. Entonces, si vemos aquí, acá está el corazón y este es el eje eléctrico del corazón, prácticamente de manera real, el eje eléctrico del corazón se le aleja, se le va. Y por lo tanto, el registro va a ser enteramente negativo en todos sus componentes.
Onda P, complejo QRS, onda T. Va a ser negativo en todos sus componentes. Un detalle más bien, como el complejo QRS, a propósito de lo que estamos hablando. La onda P sí se le puede registrar, por ejemplo, como en el caso que estamos viendo de la derivación ABL, como negativo. La onda P también se le puede como negativo. Pero cuando se habla del complejo QRS, no decimos que la onda R se vuelve negativa. No, mantienen su perfil y su ubicación. Pero en este caso, ¿qué sucede? En esta derivación, la onda Q sí es grande. O puede ser que la onda S sea grande. Entonces, cuando vemos una primera onda que se va hacia abajo, es siempre la onda Q. Si vemos que se va directamente y solamente vemos una onda positiva sin una onda hacia abajo, ese es siempre R. Y si después de la onda positiva hay una deflexión hacia abajo, siempre es S. Puede que no haya y se sigue de largo. Entonces, en el extremo, digamos, viene el registro, una onda positiva es R. Disminuye y sigue el registro, digamos, horizontal, sin ninguna deflexión negativa, entonces el complejo QRS solamente está registrando la onda R, nada más. Si solo tuviéramos un registro que disminuye y luego crece, es onda Q siempre. Si después de la onda P hay uno negativo, es siempre S. Entonces, si vemos aquí, ¿no? Mejor nos vamos acá. Esta es la primera derivación ABR. Ustedes ven acá que esta es la onda P. Y acá es una deflexión positiva. ¿Qué onda es esa? Esta chiquitita. R. Es la R. Y por lo tanto, es la S. Es negativa, sí es en este caso, el complejo QRS es negativo, sí es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque se le está alejando del polo registrador. Se le está yendo, por eso es negativo. Y nosotros lo vemos así. Y la repolarización, la onda T, también es negativa. La derivación ABL del miembro izquierdo, acá está el eje, y la derivación lo está viendo de la manera casi directa y en toda su amplitud. ¿No? Lo está viendo. Y por lo tanto, es la que mejor describe casi todos los elementos de un EKG. No, perdón. No, estamos mal. Después corregimos. Si tomamos en cuenta que está acá, ABL, lógico, y está viendo, y está en este sentido, el eje, ¿qué está sucediendo? Que está de manera perpendicular. Está de manera perpendicular. Se le acerca hasta acá y luego se le aleja. Entonces el registro es un registro bifásico o isoeléctrico. Claro, sí, tienes razón. Ya. Un ratito, quiero ver algo. Ya, listo. Muy bien. Bueno, ya están llamando. Terminaremos esto. Abel entonces ve el eje que se le acerca primero y luego se le aleja. Por lo tanto, es isoeléctrico. Y ABF más bien se le acerca.
y por lo tanto es positivo en todos sus eventos. Y entonces tenemos las derivaciones de los miembros aumentados. ABL, que se le aleja y es un registro negativo, y la derivación ABL, que está, digamos, de manera perpendicular, y por lo tanto es isoeléctrico prácticamente, y la derivación ABF, que sí se le acerca, y tiene también todos los registros positivos, ¿no? Muy bien, ahora vayámonos acá. Aquí. Veamos. Estas son las derivaciones estándar. Claro, estos son diagramas ya esquemáticos, pero que básicamente nos señalan la forma básica de estas derivaciones. Y estas son las derivaciones de los miembros aumentadas. Veamos la segunda derivación y la derivación ABR. ¿Cuál es la relación entre ellas? Que las ondas que, por ejemplo, ¿no? La P en el caso de la segunda derivación, la bipolar sería positiva y en este caso pues, negativa, por justamente la dirección del eje eléctrico del corazón. Miren, lo que uno ve primero en la segunda derivación estándar es que es la que más describe o muestra todos los elementos del electrocardiograma. La que más lo hace. ¿Y esto por qué? Porque está ubicado aquí, perdón, aquí. Y lo está viendo, digamos, en todo su tamaño. Se está mirando desde acá. Y entonces lo está viendo en toda su amplitud. Si ustedes tienen en toda su amplitud, pues, y en todo su desarrollo, ¿no? Mientras que la derivación ABR está aquí, se le está yendo enteramente. Y eso hace de que ambas sean prácticamente, escriban todos los elementos acá, pero a diferencia la ABR es negativa. Y si colocamos esto acá abajo, es como si fuera su imagen en el espejo, o ¿dónde se diría? Cuando uno ve una figura en un lago, o ya si quieres, en el agua, y está viendo una figura que está arriba, ¿no? Entonces es su reflejo, están invertidas las dos. Pero ¿cuáles son lo característico de estas dos derivaciones? Son las que mejor presentan los eventos de electrocardiograma. Los otros más bien ya son más distorsionados. Claro, eso depende desde qué lugar lo están viendo, nada más. No es que estén mal ni nada, sino depende del lugar donde están viendo. Estas derivaciones son las que mejor ven en amplitud el electrocardiograma. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Mañana deben empezar con el doctor Salinas en las clases de hemodinámica. Van a tener que ser 2, ya me he dicho, porque es bastante amplio. Eso vamos a hacerlo el día lunes y el día viernes y el lunes. Y para terminar esta parte del electrocardiograma en teoría, necesitaríamos sacar 1 hora más, porque nos falta varias cosas. ¿Cuándo podríamos tener 1 hora más de clase teórica? Ya me están llamando allá. Sí, doctor. Sería de coordinar con mis compañeros y yo le podría avisar, doctor. Ya, si fuera esta noche no habría problema. ¿Listo? Ya, así continuamos sin mucho problema. ¿Listo? Me confirman, por favor. Y me van a disculpar, pero sí tengo que salir ahora volando. sí, doctor, no se preocupe, lo entendemos. ¿Listo? Muy bien, nos vemos entonces.